Entonces, vamos a comenzar con Agustín, que vivió en los años 354 y 430. Es uno de los referentes más cercanos que nosotros tenemos al cristianismo. Y Agustín daba la impresión de que él era un autoritario, es decir, una persona que creía en las verdades del cristianismo solamente porque la iglesia lo decía o porque la Biblia lo decía. Pero si se lee a Agustín un poco más profundo, no es esta la idea que él realmente tiene. Agustín es conocido por esta frase que dice que tenemos que creer antes de saber. Es decir, una persona no puede tener conocimiento de las verdades del cristianismo si no cree primero, si no ejercita su fe. Entonces a veces Agustín da esta impresión de ser completamente autoritario. Pero no es realmente así, porque Agustín habla de unas señales de credibilidad, es decir, unas señales que le dan credibilidad a lo que nosotros creemos como cristianos. ¿Y cuáles son estas señales? Él habla de los milagros y la profecía. Entonces, en base a estas señales, a las señales de los milagros y la profecía, una persona puede estar justificada, puede ser racional en creer las verdades del cristianismo. Claramente, luego aparece la pregunta de por qué creer en los milagros que están en la Escritura o por qué creer en las profecías que están en la Escritura. ¿Cómo entonces Agustín podría responder esta pregunta si en el pasado no tenían los métodos de revisión histórica que en los días de hoy nosotros tenemos? Entonces Agustín, él decía que los milagros y la profecía se tenían que creer por la autoridad que tenía la Escritura. Entonces, al principio esto parece como un argumento circular, ¿cierto? Decir que tenemos que creer en el cristianismo por las señales que hay en la Escritura de los milagros y la profecía, pero luego no tenemos pruebas de que este documento, la Biblia, sea confiable. Entonces es como un argumento circular. Ahora, ¿cómo entonces se puede entender de mejor manera lo que Agustín creía? Y se entiende de mejor manera entendiendo cómo se entendía la autoridad en esos tiempos, cómo un documento llegaba a tener autoridad. Y llegaba a tener autoridad un documento cuando estaba dentro de una tradición del pasado. Es decir, cuando el conocimiento de este documento iba siendo traspasado de generación en generación y entonces tenía una tradición que no se pierde. Entonces, de esa manera, la Biblia es un documento autoritario porque señala eventos del pasado que en cierta medida trascienden el pasado, van pasando de generación en generación, nunca se pierden. Entonces, por esa razón, la Biblia era un documento que tenía autoridad. Entonces, sobre la base de esto, Agustín dice, como la Biblia es un documento que pertenece a la tradición del pasado, que contiene relatos que van trascendiendo en el pasado, que se van pasando de generación en generación, es completamente confiable poder creer en los milagros y en las profecías que se mencionan en este libro. Ahora, Agustín hace algo aún que es más interesante, que él dice, bueno, porque alguien le podría decir, bueno, estas cosas están en el pasado aún, ¿cómo sabemos que realmente existieron? Porque realmente creer en la verdad de estas cosas y por qué no pensar que a lo mejor son mitos que se han pasado de generación en generación. Entonces Agustín dice, bueno, la prueba de que estos no son mitos es el milagro de la iglesia de hoy en día. Podemos creer
en los relatos que están en la Escritura relacionados con el cristianismo y con la iglesia, porque en los días de hoy está la iglesia, está presente. Entonces, como si fuera una evidencia de que estos relatos pasados realmente ocurrieron, porque tenemos la iglesia que ha sido algo que ha venido del pasado y que continúa ahora en el presente. Entonces es interesante ver cómo Agustín al final termina dando un caso razonable en favor del cristianismo, apelando a una evidencia que está en el presente. Entonces Agustín daba la impresión de que era un autoritario, pero al final también termina dando razones de por qué el cristianismo es la verdadera religión, apelando al milagro de la iglesia. Entonces, de esta manera, Agustín entendía la relación de la fe y la razón, y de esa manera él justificaba las verdades del cristianismo.